Entonces, segundo tenemos la reproducción sexual. De esta reproducción sí necesitamos la intervención de otro ser vivo. Entonces, es aquella en la cual dos células sexuales se unen mediante el proceso denominado fecundación y dan origen al cigoto. Cigoto es una célula. Los seres vivos multicelulares con reproducción sexual tienen dos tipos de células, que son somáticas y germinales. Aquí en esta imagen podemos ver el cigoto que se forma cuando se produce la fecundación. Podemos ver que ese cigoto en el transcurso del tiempo empieza a dividirse y se empieza a formar un embrión y posterior, ya es el feto, en este caso un bebé. Las células somáticas, ¿qué son? Estas células forman parte de los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Y son células conocidas como células diploides o 2N. ¿Qué significa 2N? Que tienen un doble juego de cromosomas. Por favor, el que me quiera comentar algo, escríbame en el chat para yo poder ver y parar el compartir. Bueno, entonces, estas células diploides cuentan con un doble juego de cromosomas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienen la mitad de los cromosomas del progenitor masculino y del progenitor femenino. Y vamos por lo de los diploides, que un juego es del padre y otro de la madre. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos que tenemos 46 cromosomas, 23 nos los dieron nuestra madre y los otros 23 nuestro padre. Entonces, esos cromosomas o juego de cromosomas se conocen como cromosomas homólogos o hermanos. Entonces, a diferencia de las células germinales, estas células dan origen a los gametos. Estos gametos son células haploides, es decir, tienen la mitad de la información genética y contienen solo un juego de cromosomas. Entonces, como yo les decía, las células para que puedan producir su reproducción, para que se dé, ellas realizan un proceso que se llama la división celular. Entonces, ¿en qué consiste? Las células tienen la capacidad de dar origen a nuevas células mediante este proceso. Tengan en cuenta, chicos, que el proceso de división celular es muy diferente al de células procariotas y eucariotas. Entonces, en las células procariotas, como lo vimos anteriormente, ellas replican su ADN, o sea, esto se da a través de la fisión binaria. ¿Qué pasa acá? Acá se replica el ADN, se duplica. Aquí ya pueden ver en esta imagen las dos hebras. Estas dos copias se ubican en cada extremo del citoplasma. Luego, ¿qué ocurre? La célula sigue creciendo y cuando ella ya considera que está en el tamaño adecuado, la membrana plasmática, que ven ustedes acá, se dobla hacia adentro, lo que se conoce como una invaginación. Entonces, ya el citoplasma rodea cada copia de ADN y así se forman dos células hijas y así se origina, a diferencia de las células eucariotas, que antes de que se produzca esa división celular, se tiene que dar el ciclo celular. Y ese ciclo tiene una fase que se llama la interfase. Entonces, el mecanismo de división celular depende del tipo de célula. Entonces, si son células somáticas, el mecanismo que se utiliza es la mitosis. Si son células germinales o sexuales, se utiliza la meiosis. Entonces, ¿y qué es un ciclo celular? Tengan en cuenta que esto solo se da en las células eucariotas. Bueno, es una serie de cambios que experimenta la célula desde el momento en que se forma a partir de otro.
Y este ciclo nos permite que se formen o se divida una célula en dos células hijas. Este proceso continuamente se da y se repite una y otra vez, porque se necesita formar cada vez nuevas células. En el ciclo celular, pues como les mencionaba, se da a través de la interfase y la división celular. Entonces, la interfase es el 90% del ciclo celular, como ustedes observan, y el 10% se le dedica a la división mitótica. Entonces, la interfase tiene 3 fases o etapas. La primera fase, ¿qué le pasa a la célula? Esta se llama también crecimiento celular. En estas, la célula aumenta de tamaño, duplica sus organelas, sintetiza proteínas. En la fase S, o conocida como replicación, aquí la célula duplica su ADN, sigue sintetizando proteínas y al final de esta etapa ya la célula tiene doble ADN. En la última etapa, G2, acá no lo podemos apreciar, esta es G1, G2, esta es la etapa de preparación. Aquí, ¿qué pasa? La célula sigue aumentando su tamaño, produce más proteínas y sintetiza más o produce más organelas. En esta etapa, ¿qué pasa? Cuando ella finaliza, comienza la división celular. Aquí en esta etapa empiezan a condensarse los cromosomas, es decir, empiezan a aparecer. Entonces, ¿cómo finaliza esta mitosis? Cuando se divide el citoplasma y se forman esas dos células. Y otra vez vuelve y comienza el ciclo. Tenemos la primera división celular, que como les decía anteriormente, esta división llamada mitótica o mitosis es la división del núcleo de las células somáticas en la que éstas distribuyen de manera equitativa el ADN que se duplicó en la fase S del ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Que se producen dos células hijas con la misma información genética que, que la célula progenitora. ¿Por qué la mitosis es muy importante, chicos? Recuerde que gracias a ella nosotros podemos reemplazar continuamente nuestros tejidos y órganos, es decir, las células de nuestros órganos. Entonces, por ejemplo, en el caso del tejido epitelial, gracias a la mitosis, otra vez se regenera. También, ¿qué ayuda? Pues que produce todas las células pues, que conforman nuestro cuerpo, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Entonces, miren la importancia que tiene esta división. Entonces, esta división ocurre gracias a 4 etapas o fases. Aquí pueden ver ustedes cómo se vería la profase en el microscopio y esto es una representación simbólica, chicos. Entonces, en la profase, ¿qué pasa? Aquí la cromatina, ¿se recuerdan lo de los cromosomas que envuelve el ADN? Se condensa, entonces aquí ya se empiezan a ver los cromosomas. Por eso se hacen visibles. Entonces, ¿qué pasa más? Se empieza a aparecer los centriolos, que son estos microtúbulos. La envoltura nuclear aquí no se puede apreciar, pero acá sí, más o menos, empieza a desaparecer. Entonces, recuerden que aquí ya los cromosomas están duplicados. En la metafase, el uso acromático, mírenlo acá, empieza a formarse y eso permite que los cromosomas se adhieran a él gracias al cinetocoro, una estructura que tiene el cromosoma. Entonces, esos usos acromáticos jalan esos cromosomas y lo alinean en el centro de la célula. La anafase, ya como ustedes pueden ver,
empieza la duplicación de los centrómeros o cromátidas hermanas y cada cromátida es arrastrada por los filamentos del huso a los extremos o polos de la célula. Aquí podemos ver cómo esas estructuras se van. Y en la telofase, esos cromosomas empiezan a descondensarse, el huso mitótico ya no está, vuelve a comenzar la envoltura nuclear y esta fase va en conjunto con la división del citoplasma o citocinesis, en donde, como ustedes pueden apreciar acá, aquí ya el citoplasma empieza a dividir cada célula. Y así se forman estas dos células con el mismo material genético. Y así podemos desarrollar nosotros nuestras funciones necesarias. A diferencia de la división meiótica, chicos, o meiosis. ¿En qué consiste esa? Esa es la división de las células germinales. En esta, o por causa de esta división, el número de cromosomas por célula se reduce a la mitad. Aquí se separan los cromosomas homólogos de una célula diploide. Por ello se originan 4 células con diferente información genética. ¿Y por qué la importancia de la meiosis, chicos? Porque gracias a ella se producen células o individuos genéticamente distintos. ¿Y qué genera eso? Una diversidad biológica. Esta meiosis, a diferencia de la mitosis, se tiene que hacer con 2 divisiones. Por eso acá, como pueden observar, meiosis 1 y meiosis 2. Tengan en cuenta, chicos, que en las 2 fases, en este caso la división, mitosis y meiosis, tienen las mismas fases y trabajan o aparecen las mismas cosas, pero difieren en algunos aspectos. Entonces, en la profase 1, ¿qué pasa en la profase 1? Estos cromos, ustedes ya ven aquí que son 2 pares, ¿no? Los cromosomas homólogos se alinean, se aparean y forman una estructura de 4 cromátidas. 1, 2, 3, 4. Eso se conoce como tétrada. Entonces, esta disposición en que están estos cromosomas da o permite el entrecruzamiento o recombinación, en el cual se intercambian fragmentos de un cromosoma con la parte correspondiente del cromosoma homólogo. Acá lo podemos observar. Entonces, ¿qué pasa? Se intercambia información genética entre las cromátidas. ¿Y eso qué produce? Una recombinación genética. Entonces, gracias a eso, los gametos que se forman son distintos genéticamente. Igual que en la mitosis, acá también se forma el huso acromático. En la metafase, estos cromosomas homólogos se alinean en el centro. En la anafase, como pasaba en la mitosis, se separa cada cromosoma homólogo en los extremos de la célula, gracias al uso acromático y a los microtúbulos. En la telofase se empieza a formar nuevamente la envoltura nuclear, se desaparece el huso y estas 2 células que se formaron dan para que se haga nuevamente la meiosis 2. Entonces, acá en la profase igual desaparece la envoltura, ya están los cromosomas con el entrecruzamiento. La metafase es igual, se alinean esos cromosomas al centro. Ya esas cromátidas que tienen las hermanas ya se desunen y se van hacia los lados opuestos de la célula. Acá en la telofase empiezan a formarse nuevamente 2 células y se empiezan a formar esas células germinales que, si hablamos en el caso de los hombres, de los machos, serían los espermatozoides. Entonces se forman 4 células, en este caso, espermatozoides. Acá en la meiosis también se da la división del citoplasma o citocinosis.
Estas células, a diferencia de la mitosis, son células haploides